el Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a iniciar nuestro compartir de las Sagradas Escrituras. Vamos a dar la más cordial bienvenida a todos ustedes quienes se acercan a esta hora del día. Le invitamos a todos a compartir la palabra de Dios, quienes son nuevos en este canal de YouTube. Le invitamos a suscribirse y a darle a la campanita. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Gálvez. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Ayer hablábamos acerca de los discípulos de Emaús. Hoy los discípulos de Emaús se encuentran con los apóstoles. Cristo se les aparece, les habla y les abre el entendimiento. Pidámosle a Dios en este Evangelio que abra nuestro entendimiento para comprender las Escrituras. Vamos a buscar en nuestra Biblia todos Evangelios de San Lucas, capítulo 24, versículo 35 al 48, y meditemos juntos la palabra de Dios. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más, y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Como el paralítico curado por Pedro y Juan no se les despegaba, todo el pueblo, asombrado, corrió hacia ellos al pórtico de Salomón. Al ver la muchedumbre, Pedro les dirigió la palabra. Israelitas, ¿por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud hubiéramos hecho andar a este hombre. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. El nombre de Jesús y la fe en él es lo que nos ha robustecido los miembros de este hombre al que están viendo y todos conocen. Esta es la que ha resucitado, esta es la que ha restituido completamente la salud, como pueden observar. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que se les perdonen sus pecados, y el Señor les mande el tiempo de la consolación, y les envíe de nuevo a Jesús, el Mesías, que les estaba destinado, aunque Él tiene que quedarse en el cielo hasta la restauración universal, de la que habló Dios por boca de su profeta desde muy antiguo. En efecto, Moisés dijo, el Señor Dios hará surgir de entre sus hermanos un profeta como yo. Escuchen todo cuanto les diga. Quien no escuche al profeta será expulsado del pueblo. Y todos los profetas, a partir de Samuel,
anunciaron igualmente estos días. Ustedes son herederos de los profetas y beneficiarios de la alianza que Dios hizo con sus padres cuando le dijo a Abraham: tu descendencia será fuente de bendición para toda la humanidad. Para ustedes, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendecirlos y ayudarlos a que cada uno se aparte de sus iniquidades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos: ¡qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! ¡Qué admirable es, Señor y Dios nuestro, tu poder en toda la tierra! ¿Qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano, para que de él te preocupes. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar que recorren los caminos de las aguas. Todos. ¡Qué admirable, Señor, es tu poder! ¡Aleluya! Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, le contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después le dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer
y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Pidámosle a Él que nos acompañe, que nos dirija, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo que así como a los apóstoles les abrió el entendimiento, abra nuestro entendimiento también para meditar su palabra. Que así como a los apóstoles le concedió sabiduría, a nosotros nos concede la sabiduría de lo alto para interpretar su palabra. Que así como quitó el miedo de los apóstoles, no tengan miedo, le dijo Jesús, ustedes y yo tampoco tengamos miedo de oír la palabra de Dios y de irla a predicar. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis, hoy con mi sobrina Daniela, compartiendo la palabra de Dios, compartiendo las Sagradas Escrituras. El día de ayer hablábamos acerca de los discípulos de Emaús, ¿se acuerdan? Los discípulos que iban camino a Emaús, era casi de noche, Cristo se les presenta, al caer la tarde, se pone a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocen. Fíjese, era el maestro, era el que los había escogido y ellos no lo reconocieron. Cuando ya iban llegando al lugar, el Señor hizo como el que iba a pasar de largo y ellos le dijeron: quédate con nosotros porque atardece. Dice la palabra de Dios, Jesús entró a quedarse con ellos. Estando en la mesa, agarró pan, lo partió, se le abrieron los ojos, se desapareció. ¿Para dónde se fue? Para el pan. Hoy la palabra de Dios tomada de San Lucas capítulo 24, versículo 35, continuación de la lectura de ayer, nos va a mostrar a Jesús abriendo el entendimiento de los apóstoles. Abriendo el entendimiento no significa que le abrió la cabeza y le abrió el cerebro, no. Abriendo el entendimiento no significa que Jesús llegó y le puso y le metió aquí las cosas, no. Abrir el entendimiento comenzó cuando Jesús le dijo: la paz esté con usted. Abriendo el entendimiento se dio cuando Jesús se le apareció. Abriendo el entendimiento se dio cuando Jesús se hizo presente en la vida de los apóstoles. En la medida en que Cristo resucitado iba acercándose, teniendo contacto con Jesucristo, los apóstoles iban abriendo el entendimiento. Fíjense, a veces ustedes y yo creemos que abrir el entendimiento es algo del otro mundo. El entendimiento se le abrió a los apóstoles cuando ellos tuvieron un contacto con el Señor. El entendimiento se le abrió a los apóstoles cuando ellos tuvieron un compromiso, una cercanía con el Señor. El entendimiento ustedes y yo lo vamos a ir abriendo en la medida en que tengamos un contacto con la palabra de Dios. Un contacto con las Sagradas Escrituras. A veces ustedes y yo creemos que podemos agarrar la Biblia y voy a aprendérmela de memoria. Voy a agarrar la Biblia y me la voy a comer para entenderla. No. Abrir el entendimiento necesitamos todos en este día. Mucha gente dice: Padre, ¿cómo hago yo para leer la Biblia?
¿Cómo hago yo para escudriñar la palabra de Dios? ¿Cómo hago yo para tener un compromiso, una lectura, una comprensión de la palabra de Dios? Pues empiece leyéndola. Pero es que yo la leo y no la entiendo. ¿Y quién le dijo a usted que la iba a entender? Los apóstoles, los discípulos que habían estado con Jesús, caminaron con Cristo, estuvieron con Él y no lo comprendieron, no lo entendieron, no lo aceptaron, no lo vieron, tenían los ojos vendados. Eran los discípulos. Que usted agarre la Biblia hoy y se ponga a leerla hoy y diga, hoy la entendí. No la vas a entender de una noche para otra, de un día para otro. Hoy agarré la Biblia y hoy soy erudito en la palabra de Dios. No, eso es lo que hacen los evangélicos. Eso es lo que hacen los protestantes. Agarran la Biblia y creen que es un libro cualquiera. Lo agarran y empiezan a aprenderse la cita, ya me sé la Biblia de memoria. No, así no se lee la Biblia. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo 35 en adelante. Escuchemos qué dice San Lucas, capítulo 24, versículo 35. Les abrió el entendimiento. ¿Cómo hizo Jesús para abrir el entendimiento? ¿Cómo ustedes y yo vamos a abrir nuestro entendimiento para las Sagradas Escrituras? Oído al tambor. Cuando los discípulos regresaron de Emaús. ¿Los discípulos regresaron de dónde? Cuando los discípulos regresaron de Emaús. Los discípulos, ¿acuerdan de los discípulos de Emaús ayer? Lo reconocieron al partir el pan. Lo reconocieron, él se desapareció. Los discípulos se regresaron de Emaús. Y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles. Llegaron al lugar donde estaban los apóstoles reunidos, sus hermanos, donde estaban los otros que seguían a Jesús. Cuando regresaron, llegaron a ese lugar. ¿Qué pasó? Oigan. Les contaron lo que les había pasado en el camino. ¿Les qué? Les contaron. ¿Les qué? Les contaron. Contaron la experiencia de Dios. Hablaron de las cosas de Dios. Hablaron, dieron a conocer a Cristo. Llegaron alegres, llegaron entusiasmados. Mire, hemos tenido un encuentro con Jesús, lo hemos encontrado, lo vimos con nuestros ojos. Venían llenos de alegría, llenos de entusiasmo. Para que las personas puedan tener un encuentro con Jesucristo y el entendimiento de las personas sea abierto, ustedes y yo debemos ser esos que contemos la experiencia con Dios. ¿Saben qué nos da pena a nosotros aquí entre nosotros? ¿Saben qué es lo que nos da pena a nosotros? Hablar de Dios. Hablar de Dios. Que a mí, mi padre, me vayan a ver con la Biblia en la mano, hablando de Dios. No. Que a mí me vayan a ver en un público predicando la palabra de Dios. No. Esos son ustedes que están jóvenes. Eso es para los curas. Eso es para las monjas. Los discípulos tuvieron una experiencia de Dios. Y vinieron y le contaron a los otros discípulos lo que habían vivido, por lo que habían pasado, la experiencia que habían tenido, el encuentro con el Maestro. Y ese es el primer paso para que el entendimiento de las personas se abra. ¿Por qué nosotros todos los días, llueve, truene, relampaguee, estamos predicando la palabra de Dios? Para que su entendimiento se abra. Para que su mente se abra, no es que se abra la cabeza, el cerebro, no. Para que usted pueda ir viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Para que usted pueda ir comprendiendo las Sagradas Escrituras. Oigan, escuchen. Llegaron los discípulos de Emaús, encontraron a nosotros, le hablaron. ¿De qué le hablaron? Escuchen. Les contaron lo que les había pasado en el camino. La experiencia que tuvieron en el camino, pero algo muy bonito que vivieron. Escuchen. Y a Jesús al partir el pan. Y le hablaron de la fracción del pan. Le hablaron de la Eucaristía. Ustedes y yo debemos tener como centro de nuestra vida la Eucaristía. Para que una persona tenga el entendimiento abierto, para que una persona pueda comprender las Sagradas Escrituras, debe vivir la Eucaristía, debe comer la Eucaristía, debe estar ante el Santísimo, al estar ante la Eucaristía, pidiéndole a Dios la sabiduría, el entendimiento. Los apóstoles llegaron, los discípulos de Emaús llegaron contentos, hablando, diciendo, mire, conocimos, buscamos a Jesús, lo encontramos. ¿Y saben dónde lo reconocimos? En la Eucaristía. Un católico, un creyente, un cristiano
que no ame la Eucaristía, su entendimiento seguirá de la misma manera. Su entendimiento seguirá siendo entendimiento de hombre, pero no un entendimiento como Dios quiere. Para que ustedes y yo tengamos un entendimiento grande, debemos participar de la Eucaristía. Y aquí hay muchas personas que todavía no están participando de la misa. Todos los días estamos haciendo la misa en YouTube. Busca en YouTube Biblia para Todos. Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí está la Santa Misa. Para que usted pueda alimentar tu vida, para que puedas alimentar tu espíritu con la Eucaristía. En la misa predicamos la primera lectura. Y busca en YouTube Evangelio del Día, y en el Evangelio predicamos el Santo Evangelio. Para que tu entendimiento se abra. Para que tu entendimiento se abra. Oigan lo que viene, escuchen. Miren lo que pasó. Mientras hablaban de esas cosas, mientras hablaban de la Eucaristía, mientras hablaban de Dios, mientras hablaban de Jesucristo, mientras hablaban de la resurrección, mientras hablaban de que Jesús se había desaparecido al partir el pan, mientras hablaban del Señor, cuando uno habla de Dios, cuando uno habla de Cristo, mire lo que pasa. Se presentó Jesús. ¿Quién se presentó? Jesús. Jesús. Si en tu familia todavía no se habla de Dios, si en tu familia todavía no se habla del Señor, si en tu familia todavía no se habla de Cristo, no se habla cristiano, si en tu familia todavía no se habla de la palabra de Dios, si en tu familia todavía no se habla de la oración, si en tu familia todavía no se hablan de las cosas del Señor, dígame usted, ¿cómo se hace presente Cristo? La palabra de Dios nos enseña hoy que mientras los apóstoles, mientras que los discípulos hablaban del Señor, se hizo Él presente. Por eso Jesús llegó a decir, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ¿se acuerdan? Yo estoy en medio de ellos. Una familia donde nunca se rece, donde nunca se lea la Biblia, donde nunca se haga oración. Es una familia en la que Dios no se hace presente. Pero Padre, no es que Dios está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados. Pero si usted quiere que Cristo se haga presente en su vida, en su familia y traiga lo que les viene a traer los apóstoles, debes hablar de Él sin miedo. Por eso Jesús llegó a decir, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me voy a avergonzar de Él delante de mi Padre. Jesús se presentó en medio de ellos. Oigan lo que viene, escuchen, miren lo que viene, paren la oreja, escuchen con atención. Jesús se hizo presente a los que hablan de Dios, a los que predican la palabra, a los que evangelizan en la familia, donde se escucha el Evangelio del día, donde se escucha la Santa Misa con el Padre Marcos Galvis. Oigan, escuchen. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? La paz esté con ustedes. ¿Usted quiere que en su familia y en su hogar, usted quiere que en su casa haya paz? ¿Usted quiere que en su familia, en su hogar haya paz? Si quiere, entonces ponte a predicar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que los discípulos estaban hablando de Jesucristo, que los discípulos estaban predicando, compartiendo la experiencia de Dios que habían vivido. Jesús se hizo presente y les dijo, la paz esté con ustedes. Una familia donde no se hable de Dios, una familia donde no se hable de Cristo, una familia donde no se predique la palabra, una familia donde no se lea la Biblia, donde no se haga oración, donde no se participe de la Eucaristía, es una familia que no va a tener una paz de Cristo. Ellos estaban hablando de Cristo. Se presentó Jesús y le dijo, la paz esté con ustedes. Y Cristo les trajo paz a los apóstoles. Cristo le trajo paz a los discípulos. Cristo nos trae paz cuando ustedes y yo somos capaces de invocarlo, de llamarlo. Oye, me preocupa la vida de muchos cristianos que van andando como sin un horizonte, que van andando como sin ningún lugar a donde llegar. Y usted le dice, ¿usted es católico? Sí, yo soy católico, apostólico y romano. Ah, qué bueno. ¿Y tiene la Biblia? Yo tengo en mi Biblia en mi casa 4 Biblias.
¿Y la tiene? Sí, yo la tengo allá en la entradita de mi casa, Padre, en el Salmo 91, en el Salmo 93, allá está abierta. Y tiene el rosario, tengo como 5 rosarios. Uno en el carro, otro en el cuarto, otro en la cocina, otro en tal lado. Ah, perfecto. Oye, ¿y usted lee la Biblia? No, la Biblia no, la Biblia la tengo allá abierta. Es tan santa la Biblia, tan sagrada que yo ni siquiera la abro. ¿Cómo se hace presente Jesús? Oye, ¿y usted va a la misa? Sí, Padre, yo voy a la misa. ¿Cada cuánto va a la misa? Bueno, cuando se casó mi hermano fui, cuando hubo un matrimonio fui, y cuando es la Semana Santa fui también, Padre, he ido. ¿Y todos los domingos va a la misa? No. ¿De qué cristiano hablo? Pobrecito ese cristiano, ¿qué paz va a tener? Entonces es donde el mundo lo absorbe, entonces donde vienen los deseos de suicidio, entonces donde vienen los deseos de depresión. Usted ha visto que hay personas que sufren de depresión, de angustia, que están deprimidas, nadie me quiere, todo me odia, nadie me quiere, a mi Padre me pasa. Claro, no tiene la paz que viene de Cristo, no tiene la paz que viene del Señor, no tiene la paz que viene de nuestro Señor. Y entonces, como no tiene la paz, viene el enemigo y se apodera y le hace daño. Miren lo que dice la palabra de Dios. Cristo se presentó en medio de ellos y le dijo: la paz esté con ustedes. Oigan, ellos, los apóstoles, desconcertados, preocupados y llenos de temor, se asustaron, creían ver un fantasma. Invocaron a Cristo, estaban hablando de Él se hizo presente y se llenaron de miedo. Creyeron ver un fantasma significa que los apóstoles todavía tenían en su mente que Cristo había muerto. Tenían en su mente de que el Señor no estaba. Los apóstoles todavía tenían en su mente que el Señor se había ido. Los apóstoles tenían en su mente de que fueron y lo enterraron en un sepulcro y allá estaba. Y cuando lo vieron, creyeron ver un fantasma. Significa que en su mente todavía no estaba la idea de que Cristo había resucitado. No estaba la idea de que Jesucristo había tenido la oportunidad de vivir nuevamente. Los discípulos de Emaús sí lo sabían y ellos andaban alegres predicando la palabra de Dios. El resto de los apóstoles hablando de las cosas de Dios. Y Cristo se hizo presente. Cuando la palabra de Dios dice, les abrió el entendimiento, significa que ellos aceptaron el mensaje, que ellos despertaron la fe, que ellos se activaron en las cosas de Dios. Oigan. Pero Él les dijo, no teman, soy yo. Todavía el miedo no le dejaba comprender quién era. Jesús le dijo, soy yo. No tenga miedo, no tenga miedo. No tenga miedo que es Cristo el que se hace presente en tu hogar. No tenga miedo porque de ahora en adelante empieces a orar, porque de ahora en adelante empieces a escuchar el evangelio del día con el Padre Marcos Galvin. No tenga miedo de que te vayan a criticar, de que te vayan a decir, de eso no debes tener miedo. No te preocupes. Las palabras malas se las lleva el viento y las buenas también. Las palabras las lleva el viento. ¿De qué te preocupes? No tenga miedo. Oigan. ¿Por qué se espanta? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Los discípulos asustados todavía no acababan de comprender de que aquel que habían dejado en un lugar de muertos, en un sepulcro, ahora estuviera hablando con ellos. Los discípulos todavía no podían comprender, los apóstoles, de que Cristo había resucitado. Y Jesús le dijo, no tengan miedo, soy yo. Yo no soy un fantasma, tengo manos, tengo pies. Es más, les voy a demostrar que soy un ser humano, que estoy vivo. Voy a comer. Oigan. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría. Ellos no acababan de creer que era el Señor porque la alegría era grande. Otro dato que nos da la palabra de Dios. Donde se hable de Cristo, donde se hace presente el Señor, debe haber alegría, debe haber felicidad. Hay personas que están tristes, hay personas que están deprimidas, hay personas que están decaídas, hay personas que están llorando, angustiadas, no saben qué hacer con su vida. Debes dejar que Cristo vaya a tu hogar. Debes dejar que Cristo vaya a tu familia. El Señor resucitado nos muestra una alegría, una felicidad en la persona que lo recibe. Y muchos de nosotros tenemos tristezas. Muchos de nosotros andamos en depresión porque todavía no hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida. Oigan, de pura alegría
y seguían atónitos. Serían atónitos, sorprendidos. Les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, miren lo que viene. Jesús fue recibido en la casa de los apóstoles porque los discípulos de Emaús empezaron a hablar de él. ¿Cómo lo reconocieron al partir el pan? Luego empezaron a discutir de esas cosas. Cristo se hace presente y le dice: la paz esté con ustedes. Ellos se quedaron atónitos de alegría, de entusiasmo, y Jesús se puso a hablarles de la palabra de Dios. Esto que están viviendo es lo que tenía que padecer el Mesías, es por lo que yo tenía que pasar, que el Mesías debía ser entregado, debía entregarse en manos de los pecadores, debería morir, pero al tercer día iba a resucitar. Y miren ahora lo que viene. Escuchen con atención. Oigan, paren la oreja, oído al tambor. entonces les abrió el entendimiento. ¿Les qué? Les abrió el entendimiento. ¿Les abrió qué? El entendimiento. ¿Ustedes saben qué es el entendimiento? ¿Ustedes saben qué significa cuando Jesús dice les abrió el entendimiento? Que todavía eran tan torpes que no entendían, que no comprendían, que no podían aceptar el mensaje. Abrir el entendimiento, eso no significa abrir la cabeza y colocarle la información ahí. Abrir el entendimiento no significa que le digo, mire, esto es así, 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 no. Abrir el entendimiento significa que cuando vieron al Señor estaban asustados, estaban llenos del miedo y no comprendían nada. ¿Usted quiere que su entendimiento sea abierto? ¿Usted quiere que su mente sea abierta para el Señor? ¿Usted quiere de ahora en adelante tener una sabiduría de Dios? ¿Usted quiere de ahora en adelante tener un entendimiento grande de las cosas de Dios? ¿Ustedes saben cómo Jesús le abrió el entendimiento a los apóstoles? Miren, ahí viene la clave. No pierdas esta clave, no te pierdas. ¿De qué manera nuestro entendimiento se puede abrir? Ahí viene, escúchelo, pare la oreja. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cómo se abre el entendimiento? Óigalo de nuevo. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. ¿Cómo debe abrirse tu entendimiento? Óigalo de nuevo. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Si usted quiere entender y saber las cosas de Dios, debes hacerlo a través de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere tener un encuentro con Cristo y quiere comprender las cosas de Dios de la mejor manera, debe comprender y debe entender las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios, Cristo resucitado vio que los apóstoles se volvían un 8. Vio que los apóstoles estaban unos incrédulos. Tomás dijo, si no veo, no creo. Los otros se fueron por allá del camino. Él se les presentó. Ellos vinieron, hablaron, tampoco entendía. Se les presentó a todos y estaban atónitos. Estaban todos vueltos unos para allá y otros para acá, un 8. Y entonces Jesús dijo, no, un momentico. Le voy a abrir el entendimiento. El entendimiento del cristiano se abre para comprender las Sagradas Escrituras. El día en que usted agarre las Sagradas Escrituras y se ponga a leer, ese día se le abre el entendimiento. El día en que usted agarre la Biblia y se ponga a leerla, ese día se le abre el entendimiento. La sabiduría que viene de Dios se nos va a dar es con la lectura de la palabra de Dios. Muchos cristianos quieren ser eruditos. Muchos cristianos quieren ser sabios. Muchos cristianos quieren y pretenden saber las cosas de Dios tanto que han desplazado las Sagradas Escrituras para un lado. Y usted verá que muchos predicadores cristianos han dejado de lado la predicación de la palabra de Dios por decir cuentos, chistes, anécdotas, fábulas y lecturas que no son ni siquiera de la palabra de Dios.
Es triste que ustedes y yo como discípulos de Jesucristo todavía tengamos el entendimiento cerrado porque queramos. Todavía tengamos el entendimiento tapado porque simplemente no leemos la Biblia. El entendimiento del ser humano se abre en la lectura de la palabra de Dios. Esa es la manera, esa es la forma. Entonces, vuélvalo a leer, escuchen. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. De esa manera se abre el entendimiento del ser humano, a través de las Sagradas Escrituras, a través de la palabra de Dios. Miren, una preguntita, y quisiera que me la respondieran. Quisieran que me la respondieran. A ver, ¿quiénes tienen la Biblia en la mano en este momento como la tiene Daniela? ¿Quiénes tienen la palabra de Dios en la mano? ¿Quiénes tienen la palabra de Dios aquí en este envío? Respóndalo con sinceridad. Si usted la tiene, diga, Padre, yo la tengo. Si usted no la tiene, diga, Padre, no la tengo. Vamos a hacer ejercicio para ver si es verdad que nuestro entendimiento se va a ir abriendo. Porque yo todos los días le predico el Evangelio. Yo todos los días le predico la palabra de Dios. Y gracias a Dios tenemos la oportunidad y lo estamos haciendo hoy en vivo, otros días a través del audio. Bendito sea Dios. Pregunto, ¿quiénes tienen la palabra de Dios en este en vivo? ¿Quiénes tienen la palabra de Dios en este momento en su mano? Yo no los puedo ver, pero Dios sí lo ve. Y el que responda debe responder con honestidad. Vamos a ver quiénes la tienen. El que no la tenga, diga, Padre, no la tengo. Sea honesto, punto. Porque ustedes y yo queremos que nuestro entendimiento se abra, entonces debemos hacerlo a través de la palabra de Dios. Porque escuchar el Evangelio del día no es solamente oírlo por oírlo, es tener la Biblia en la mano, porque el Padre le da capítulos y versículos. Y vamos leyendo parte por parte. Del Evangelio del día podrán decir que el Padre demora mucho, podrán decir que el Padre nos regaña, que nos da martillazo, que el Padre mete con los evangélicos, podrán decir lo que sea, pero nunca podrán decir el Evangelio del día un día que diga el Padre no habló de la palabra de Dios, el Padre no mencionó la palabra de Dios, porque siempre le digo capítulos y versículos. Muchas personas la tienen, muchas personas no la tienen, y aquí exceptuamos a los que están trabajando, a los que están manejando. Les felicito, porque muchas personas llegan del trabajo y llegan de manejar y agarran la Biblia y se ponen a buscarla. Les felicito, muchas personas lo hacen. Pero hay muchos flojos que están en su casa de brazos cruzados, de piernas cruzadas y no agarran ni siquiera la Biblia. Usted no, el que no está en este momento. Muchos flojos que están en su casa perdiendo el tiempo, se ponen a escuchar el Evangelio para obtener sabiduría, pero no son capaces ni siquiera de agarrar la Biblia y ponerse a leer como la ve. Ustedes no. Otros que no están aquí en este chat, que no están aquí en este en vivo. Oye, ustedes y yo queremos que Dios nos abra el entendimiento. Nos lo va a abrir en la medida en que ustedes y yo tengamos el encuentro con la palabra de Dios. Tengamos un contacto con la palabra de Dios. El entendimiento de las cosas de Dios se da a través de las Sagradas Escrituras. Vuélvalo a repetir, Danielita, por favor. ¿De qué manera les abrió el entendimiento? Escuchen, para que usted sea cristiano flojo y búsquese una Biblia y ponga a leerla y la pueda tener y pueda compartir con nosotros. Y cuando el Padre diga una cita bíblica, usted la pueda buscar también. Oigan, escuchen con atención. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. El entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Nuestro entendimiento se va a abrir cuando usted va entendiendo las Escrituras. Y va entendiendo las Escrituras en la medida en que usted va leyéndola. Les voy a enseñar la teoría. ¿Cómo se maneja un carro? El carro usted llega, pues primero lo compra o se lo pide prestado a su papá para poderlo manejar. Usted agarra, si tiene llave, pues agarra la llave, y si no, pues si es de botón, pues agarra el control. Lleva la llave, la mete en el switch. Tiene que pisar el freno. Y tiene que encender el carro. Y para adelante, para atrás, pues entonces agarra la velocidad y le mete para adelante. Dele. Tiene que tener el freno pisado, le quita el freno de mano, mira por los retrovisores, por aquí, por allá, da vueltas, si no viene carro, mira por dónde va a andar y va soltando poco a poco el freno y va pisando despacio el acelerador. Si usted le suelta el acelerador muy rápido, puede arrancar el carro rápido y tener un accidente. Despacio. Tiene que ver por los retrovisores, tiene que ver por los espejos, tiene que ver todo, colocarse el cinturón de seguridad. Debe ir, bueno, la manera en cómo maneja un carro.
y va arrancando poco a poco y después de acuerdo donde o a la izquierda y bueno, le expliqué ya cómo maneja un carro. Así todos los detalles que usted debe manejar un carro. Pregunto, si yo le explico a usted cómo se maneja un carro, pero no le doy un carro para que maneje. Si yo le explico a usted toda la teoría de manejar un carro, pero usted nunca ha manejado un carro, pregunto, ¿usted ya sabe manejar carro? ¿O sabe la teoría de cómo manejar un carro? Respondo, sabe la teoría de cómo manejar un carro, pero todavía no sabe manejar el carro. ¿Cómo podrá aprender a manejar el carro? El día en que usted se monte en un carro y coloque en práctica todo lo que le dije. De resto, podrá saber la teoría, pero la práctica no. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Yo le puedo decir a usted el capítulo, el versículo. Le puedo decir, estamos leyendo Evangelio de San Lucas capítulo 24, versículo 35, los discípulos de Emaús. Le puedo ir enseñando. Pero ¿cuándo será el día en que su entendimiento se abra? El día en que usted agarre la Biblia y se ponga a leerla conmigo. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Para comprender las Escrituras hay que agarrarlas, hay que tenerlas. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Sagradas Escrituras. Oigan, escuchen. Y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. La necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Jesús les habló y le dijo, está escrito. Está escrito significa vayan a la Biblia. Está escrito significa en las Sagradas Escrituras lo podrás encontrar. Está escrito significa que para que tú puedas comprender y tener un entendimiento abierto, debes ir a la palabra de Dios. Oye, el mundo de hoy nos ofrece muchas cosas, pero no nos ofrece a Dios. A Dios nos lo ofrece la iglesia que Cristo dejó. Y ustedes y yo tenemos el entendimiento abierto. Fíjense, hoy con la pandemia, ahorita con la pandemia. Ahorita con la pandemia tenemos el entendimiento abierto. Nos dicen, si usted no se quiere contagiar de un virus, colócase tapabocas. Y ahorita mucha gente anda con tapabocas y se ha contagiado del virus. Pero a nosotros nos han enseñado que nos coloquemos tapabocas. Hoy día el mundo nos ha enseñado cómo ir de un lugar a otro lugar. Hoy día el mundo nos ha enseñado a manejarnos a través de las redes sociales, a manejarnos a través del internet. Desde nuestro celular podemos hacer la vida fácil. Todo desde la casa lo podemos hacer. Tenemos un entendimiento abierto a las cosas que manejamos. Tenemos un entendimiento, usted le da un teléfono a un pelado, a un niño chiquito, y el niño chiquito a la hora, a las 2 horas ya le sabe manejar el teléfono, saben las cosas. Cómo prenderlo, cómo apagarlo, cómo cargarlo, sabe ya, fácil. Pero hoy día a nosotros nos falta abrir el entendimiento para comprender las Escrituras. Cuando Jesús les abrió el entendimiento, les dijo, está escrito que el Mesías debía padecer, debía morir, debía esto, y eso se lo explicó en las Sagradas Escrituras. Si usted quiere tener un entendimiento abierto, es la hora de que te pongas a leer la palabra de Dios. Es la hora de que le dediques un tiempo a la palabra de Dios. Es la hora en que dejes de ser católico, light, chimbín, pirata y empieces a tener un encuentro con Dios. Nosotros los seres humanos, para tener un entendimiento abierto para las cosas de Dios, debemos buscarlo a través de la palabra. Les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Nuestro entendimiento en las cosas de Dios se abrirá en la medida en que usted vaya leyendo la palabra de Dios, vaya escudriñando las Sagradas Escrituras. Que esta palabra nos ayude a comprender que nuestro entendimiento lo vamos a ir abriendo en la medida en que coloquemos de nuestra parte, en la medida en que ustedes y yo podamos ir buscando al Señor con sincero corazón, de verdad. El día de mañana la palabra de Dios nos va a colocar a los discípulos en la barca. Y me llama la atención del Evangelio de mañana de San Juan 21:1, que a Jesús lo reconoce el discípulo amado, que estaban todos los discípulos, estaban pescando. Y el discípulo amado fue el que lo conoció. Y dijo, ahí está el Señor. Y Pedro se lanzó, chupulún. Pero el que lo reconoció fue el discípulo amado. Cuando ustedes
y yo amamos a Dios y amamos las cosas de Dios, podremos reconocer al Señor. De resto no lo vamos a conocer. Y el que ama a Dios, lee la palabra de Dios. El que no ama a Dios, no lee la palabra de Dios. Antes de dar la bendición, les invito a los que no se han suscrito. Aquí en la parte de abajo dice suscribirse. Dale suscribir. Le invitamos a darle a la campanita para que la palabra de Dios pueda llegar a nuestras vidas, a nuestro celular, pueda llegar hasta nuestra casa. Le invitamos a todos a darle un dedito para arriba, todos un me gusta al video y vamos a compartirlo. Terminado el Evangelio, lo invitamos a todos a buscar misa de hoy, Padre Marcos Galvis. Todos los días a las 8 de la mañana tenemos la Santa Misa para todos ustedes. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Un feliz día para todos. Los queremos mucho desde Venezuela. Daniela, el Padre Marcos Galvis. Nos vemos mañana. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis.